escuchado al alcalde todavía pedir disculpas públicas a la comunidad de San Jorge por las ejecutorias de este contrato. Lamentable. Y lo peor, comunidad, es que no se ven buenas noticias, lamentablemente. No se ven buenas noticias. Este informe no nos trae buenas noticias. No se ve un horizonte claro de solución. Yo no sé qué le está pasando a este gobierno con las ejecutorias de los contratos, pero preocupa que si les quedó grande un contrato de 6.000 millones, ¿cómo serán los contratos del estadio? ¿Cómo serán los contratos del centro cultural? Contratos de miles de millones, mucho más grandes que este. A mí me preocupa mucho y hemos venido acompañando a la comunidad de San Jorge en este tema, pero nos quedamos sin herramientas porque nos estrellamos contra una pared y esa pared es la de una supervisión del contrato que simplemente en muchas ocasiones lo que dice es que está esperando que se terminen las obras para aplicar pólizas. Imagínense eso. Como si no se pudiera actuar en el presente. Yo quisiera pedirle, secretario, no sé si exista, si acá al consejo haya venido alguien del contratista o de la interventoría para que por favor nos diga y para que también puedan intervenir, presidente, porque es que necesitamos también conocer la versión del contratista y la interventoría. Pero no sé si hoy hicieron presencia porque por lo menos en las otras obras, por lo menos en las otras obras, acá no ha habido acompañamiento ni de contratistas ni de interventoría. Acá nadie se responsabiliza, ni siquiera por diplomacia, como lo he dicho en otras ocasiones, se acercan al Consejo Municipal a contar su versión. Simplemente se viene a plantear una serie de, muchas veces a leer los informes, pero no se ven las soluciones claras. Entonces yo sí quiero pedirle que si existe alguien de la interventoría o del contratista puedan intervenir. Siguiente, por favor. Es que aquí venimos de un debate de control político de la obra del Tunal, ¿no? Que ya vemos cómo está, que tampoco se ve una luz al final del túnel. Una obra del Tunal que le quedan 3 días de ejecución, pero que a todas luces no ha avanzado significativamente y no se ha terminado, no se ha concluido. Y hemos visto unos vasos comunicantes, siguiente por favor, unos vasos comunicantes, quiero empezar por ahí en esta intervención. Hemos visto unos vasos comunicantes y los hemos denunciado acá en este Consejo Municipal entre el contrato del Tunal y el contrato de San Jorge. Decíamos en la sesión pasada que el señor Alfredo José Lepesquer es el residente de obra en la vía del Tunal, es el residente de obra, siguiente. Pero en la obra de San Jorge es el interventor. Lo presentan hoy como el ingeniero interventor. Entonces, el que es residente de obra en el Tunal es interventor en San Jorge. Siguiente. Y a su vez, quien aparece inicialmente, y vemos que se cedió el contrato y no nos habían informado, quien aparece inicialmente como representante legal, bueno, quien aparece como representante legal de la obra del Tunal es la señora Omaira Riaño. Siguiente. Y esta misma señora Omaira Riaño, la misma señora Omaira Riaño, firma como residente de obra en la vía San Jorge. Entonces, en el Tunal es la representante legal del contrato y en San Jorge aparece como residente de obra firmando el PMT, el plan de manejo de tráfico. Entonces, unos vasos comunicantes. Entonces, decía yo siguiente que coloquialmente Omaira era la jefe de Alfredo en el Tunal y Alfredo es el interventor de Omaira en San Jorge. Esto en pleno tiempo de los contratos de pliego tipo, de la lucha por la transparencia en la contratación, pero pues estos vasos comunicantes son seguramente una casualidad del destino, ¿no? No podemos decir. Ahora, cómo quedará el contrato con la sesión? Yo no sé, secretario, usted pasó eso como muy por encima, realmente no dijo nada al respecto, pero cuéntenos, por favor, cómo ha sido ese tema de la sesión. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido ese tema de la sesión del contrato? ¿Por qué se cedió? Se lo ganaron unos y se dieron el contrato en septiembre. ¿A raíz de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? O sea,
No obstante, una obra que ha tenido tantos atrasos, una obra que no avanza, porque esta obra está peor que la del Tunal, Comunidad de San Jorge. Esta obra está peor que la del Tunal, porque esta obra ni siquiera ha avanzado un 11%. En 7 meses de ejecución no ha avanzado un 11%. Este contrato se adjudicó el 27 de diciembre. Se suscribió el contrato el 11 de febrero y el acta de inicio fue el 1 de marzo. Vea todo lo que pasó entre la adjudicación y el acta de inicio. O sea, el contrato viene, como lo decía yo en una sesión anterior, viene con un rezago desde, desde su misma adjudicación y firma de acta de inicio. Se firma el acta de inicio el 1 de marzo. 46 días para suscribir el contrato. Siguiente, por favor. Se suspende el 31 de mayo. Este contrato se suspende el 31 de mayo. Pero cuando se suspende casi no había avanzado. Es decir, el 1 de marzo el contrato se le firma acta de inicio. Se supone que oficialmente inicia el 1 de marzo y el 31 de mayo se suspende. El 31 de mayo se suspende el contrato. Casi que sin ningún avance se suspende. O sea, no había avances significativos a pesar de que ya habían pasado casi 3 meses de ejecución del contrato. Se supone que se reinicia el 1 de julio y va a terminar, se supone que va a concluir el 30 de diciembre de este año. Se supone. No vemos eso en el horizonte cercano. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que es un contrato, este contrato es mucho más costoso que el de La Fuente, es por 6.472 millones por 9 meses con recursos de regalías. Siguiente, por favor. Y aquí hay una sesión que es la que yo quiero preguntarle el detalle, porque yo me imagino que hubo comités de obra para definir eso, hubo reuniones con los contratistas. ¿Por qué se cede el contrato? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, a detalle, porque esto también es un trauma para el proceso de ejecución del contrato. Ahora se cede a Consorcio Sabana, representante legal Julián David Gil Ramírez, con cédula de Tocancipá. ¿Por qué se cede este contrato? Cuéntenos a detalle qué es lo que pasó ahí, secretario, porque hasta hoy nos enteramos de esta sesión de contrato. Siguiente, por favor. Bueno, viene el contrato de interventoría, que pues a mí me preocupa mucho lo que vienen haciendo y lo que vienen ejecutando las interventorías en estas obras, porque parte del problema y la negligencia de los contratistas tiene que ver con una interventoría que no está cumpliendo su labor, que no está cumpliendo sus funciones. ¿Por qué los contratos del Tunal? ¿Por qué los contratos de San Jorge? ¿Por qué el contrato de mantenimiento de malla vial? ¿Por qué el contrato de Paso Ancho han tenido problemáticas o problemas de ejecución y la interventoría no se ha manifestado? No sabemos la interventoría que hace. Acá realmente nos preocupa también la labor de las interventorías que en estos casos reciben más de 700 millones de pesos de recursos del municipio para que vigile las obras. La interventoría, su deber es garantizar que el contrato se ejecute de buena forma. ¿Qué nos dice la interventoría hoy? ¿Y qué nos dice hoy usted, secretario de Obras Públicas, como supervisor del contrato? Que un contrato de este tipo tenga una ejecutoria tan deficiente, un atraso tan grande y una comunidad afectada esperando que el contrato llegue a buen término, porque lo que queremos todos acá es que el contrato pues se finalice, se ejecute bien, eso es lo que queremos. Y entramos en este control político precisamente por las preocupaciones que existen alrededor del mismo. Siguiente, por favor. Contrato de interventoría por 710 millones de pesos, pero no sabemos qué han hecho todos estos 7 meses la interventoría. ¿Qué han hecho? ¿Por qué han dejado que estas obras se atrasen tanto? ¿Qué está pasando? Siguiente, por favor. Y vean la deficiencia de este contrato. Vean en lo que estamos hoy. Este contrato tan solo ha avanzado un 10.36% en 7 meses de ejecución. Este contrato es de 9 meses. Y en 7 meses de ejecución solo ha avanzado un 10.36%. Cuando hicimos el control político el 26 de julio de este año, también citante de control político de esta obra, en julio iba en el 4.58% este contrato. En julio de este año, cuando hicimos el control político, iba en un 4.58%. Pasados 3 meses después del control político, más de 3 meses, avanzaron a 10%. Imagínense ustedes, en 3 meses para avanzar otros 4 puntos del contrato, otros 5 puntos del contrato. Esto no tiene sentido. Y yo sí quiero, secretario de Obras Públicas, que hoy nos dé respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que se llega acá
Y básicamente la respuesta de la Secretaría de Obras Públicas a los controles políticos es que, y a los controles de las obras es que Obras Públicas le hace supervisiones a la interventoría y que la interventoría pues no dice, pues prácticamente la interventoría cree que todo está bien, entonces la alcaldía tiene que creerle. Y entonces, pues nada que hacer. Aquí hay que creerle a la interventoría, la Secretaría de Obras Públicas de brazos cruzados, esperando a ver qué pasa. Si pasa un milagro, yo no veo voluntad política de este gobierno para que las obras avancen. Yo no veo voluntad política suya, secretario, al respecto. Yo no sé si a usted le parezca normal y le parezca bien que un contrato haya avanzado tan solo un 10% en 7 meses de ejecución y que no avance. Es que aquí no se ven avances. Siguiente, por favor. Y como decía yo anteriormente, prácticamente un contrato que tuvo acta de inicio el 1 de marzo. Imagínense que el PMT se aprobó el 9 de mayo, el plan de manejo de tráfico se aprobó el 9 de mayo, pero la acta de inicio se firmó el 1 de marzo. 2 meses para aprobar un PMT. Y claro, todo ese lapso de tiempo no hubo obra, es decir, no se avanzó en nada. Y luego se suspende la obra el 31 de mayo a pocos días de haber aprobado el plan de manejo de tráfico, que es lo primero que se debe aprobar. Y lo suspenden y prácticamente el inicio real de ese contrato en obras, en ejecutorias, es en junio, después de tantos meses de haber iniciado ese contrato. ¿Por qué no avanza? La interventoría, ¿qué dice? ¿Qué dice la supervisión en obras públicas? ¿Les parece normal esto? Y entonces ahora nos van a salir con el cuento de la ola invernal y que acuérdense que no lo digo yo, lo dice el IDEAM, dice el secretario de las Públicas. Pero es que nosotros estuvimos visitando unas placahuellas hechas en San Jorge muy cerca de donde se está haciendo allá pasándole al lado de la casa de Cristóbal León, que le hicieron una placahuella de al lado de la casa. Ahí, ahí cerquita a esa obra se está haciendo esta intervención. Se está haciendo, y esa obra avanza sin problemas. Esa obra no tiene ningún problema con el invierno. Ya casi la van a terminar. Pero esta sí ha tenido problemas con el invierno. Es decir, el agua solo va a esta vía y no va a donde están realizando la otra placa huella. No entiende uno qué pasa. Pero cuando inicia la obra la suspenden. O sea, al poco tiempo de iniciar la suspenden, no obstante que no habían hecho nada. Siguiente, por favor. Aquí está el documento donde afirman el mismo PMT, el mismo informe pasado que el 9 de mayo se aprobó el PMT. Siguiente, por favor. Entonces, yo sé que hay muchas formas de analizar la ejecución de los contratos, pero yo quiero tomar también esta. El contrato, el contrato en tiempo, lleva el 77%. O sea, el contrato ha avanzado un 77% en tiempo, porque 9 meses, para 9 meses se firmó y lleva 7 meses. Pero en obra física solo se ha avanzado el 10.36%. O sea, ya nos gastamos el 77% del tiempo, pero el contrato solo ha avanzado un 10.36% en ejecución de obra física. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, secretario? Por favor, respóndale a este consejo, respóndale a la comunidad de San Jorge y ojalá la interventoría también pudiera responder, los contratistas. ¿Qué pasa? ¿Por qué este contrato no avanza? Se supone que que el contratista tenía la liquidez para avanzar en el contrato. ¿Por qué no le han pagado al contratista? Porque no ha cumplido con el 40% el primer pago está sujeto al avance del 40%. Entonces acá, como gran cosa, el secretario dice, tranquilos que no se ha pagado, no se ha pagado nada. Tranquilos. No, pues a mí me preocupa que la obra ni siquiera haya avanzado tanto que empiece con los requerimientos de pago. Claro, si solo ha avanzado el 10%, ¿cómo van a empezar a cancelar el contrato? Y uno se pregunta, ¿por qué no avanza? Por qué no se invierte en el avance? Porque la comunidad estuvo bloqueada durante mucho tiempo. Ahorita abrieron un paso, pero es un paso inestable, es un paso que cuando llueve ya no se puede tomar. Y eso es muy preocupante. Pero por favor, secretario, anote ahí y detalle por qué transcurrido un 77% del tiempo del contrato solo se ha avanzado un 10.36. Respóndanos eso, por favor. No con evasivas, no diciendo que va a hacer un requerimiento para preguntarnos que ya el contrato se va a acabar, sino que nos responda claramente por qué ese avance tan deficiente y por qué a usted le parece normal y por qué no ha habido absolutamente ninguna acción por parte de la administración municipal frente a la ejecución de este contrato con este tipo de avance. Siguiente, por favor.
Bueno, ya lo manifestaba lo que nos dice el informe, el avance de obra. Siguiente, por favor. Y este es el presupuesto total de la obra. El presupuesto total de la obra, el 22% está para preliminares y transporte. Al avance, el 37% se ha gastado en preliminares y transporte. Claro, es apenas normal que el inicio de la obra, digamos, tenga más costos de este tipo, pero fíjense cómo acá, cuando uno compara con el contrato del Tunal, en esta el presupuesto total para transporte de materiales y preliminares es del 22%, en la del Tunal llevan el 42%. Ojo que no pase esto en esta obra lo mismo, ¿no? Que terminemos con un contrato más de transporte que de adecuación de vías y de explanación y excavaciones y demás ítems. Esto simplemente lo pongo para que la gente sepa cómo está planteado el presupuesto de este contrato. Entonces, al lado izquierdo está el presupuesto total, terminada la obra, y a la mano derecha está el avance de presupuesto, lo que ha invertido realmente el contratista, es decir, de 6.000 y pico millones de pesos, de 6.700 millones de pesos, tan solo el contratista ha invertido 670 millones, el 10%. O sea, ¿por qué no ha invertido más? ¿Por qué no avanza? ¿Qué pasa? No entendemos realmente. En explanación y excavaciones está planteado el 4% del contrato, del valor del contrato total para este ítem. Hoy, en el primer avance, en lo que se ha invertido el contratista, ha invertido el 7% en este ítem. Siguiente, por favor. En estructura de pavimento, y es apenas normal porque es un contrato pues, de vía también, el presupuesto total plantea que el 40% se va a ir para estructura de pavimento. En este momento se ha invertido en estructura de pavimento el 16%. Por eso es que no avanza. ¿Cómo avanzan los cajones para plantear las excavaciones, los cajones y todo lo que tiene que ver y las obras hidráulicas? Pues sencillamente se ha avanzado muy poco en la inversión de estos ítems. Se ha avanzado muy poco en la inversión de estos ítems. Obviamente obras de arte también, que se plantea un presupuesto total del 26.5%, tan solo se ha avanzado en este primer avance de 670 millones de 16%. Siguiente, por favor. Señalización y seguridad, 2.4%. Obviamente eso es al final de la obra. Ojalá veamos eso algún día. El plan de manejo ambiental es un 2.5% y en el primer avance el 14% del presupuesto ha sido para el plan de manejo ambiental. Yo quiero que usted le cuente a esa corporación qué está integrado en ese plan de manejo ambiental, qué está relacionado, qué es lo que se hace en ese plan de manejo ambiental en el que se han invertido esos recursos y están establecidos. Siguiente, por favor. Y el plan de manejo de tránsito con un 1.4% de presupuesto total y se han gastado de este primer avance el 7.6%. Siguiente, por favor. Pero en la vía, en lo que es la longitud de la vía, es decir, el avance de la longitud de la vía, tan solo se ha avanzado en un 18%. Recordemos que este es un contrato para intervenir 3 kilómetros. Este es un contrato para intervenir 3 kilómetros de vía. Y apenas se han avanzado, no, sin pavimentar, obviamente, sin obras hidráulicas, sin terminar, simplemente realizando los cajones, excavaciones y demás, 570 metros. Es decir, un 18% de intervención de vía sin que esté terminada esa vía, ¿no? Pero se ha intervenido ese tramo, 18%. Pero ya vamos en el 77% del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Eso le parece normal a la Secretaría de Obras Públicas? ¿Eso le parece normal al alcalde? ¿Eso le parece normal a la interventoría? Porque ese contrato está en ejecución actualmente, no está suspendido, está en ejecución, pero en la práctica, pues no se ve el avance. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no se entiende qué pasa. No se entiende qué pasa. Siguiente, por favor. Y acá, posiblemente, acá haya parte de las respuestas, pero es que el secretario, esa es la respuesta a ese punto. Cambios en los diseños. ¿Ha habido cambios en los diseños? Le preguntamos en el informe. ¿Han existido cambios en los diseños? Y yo siento esa respuesta como una evasiva de parte del secretario de Obras Públicas, porque no nos dice abiertamente qué cambios se están pidiendo al diseño. Sería importante saberlo. Aquí no se responde esto, aquí no se responde realmente los cambios y yo le pido, secretario, que usted nos responda claramente punto por punto cuáles son los posibles cambios que están planteando en los diseños. Usted lo único que nos respondió hoy fue, la Secretaría de Obras Públicas no pide cambios, si los pide, se los pide al IQ. No necesitamos que nos cuente el procedimiento, nos cuentes si se han solicitado cambios y qué cambios son los que están solicitando, porque aquí no han dado claridad sobre eso. Siguiente, por favor. Y le digo también por esto, secretario,
En el informe del 26 de julio, en el cual fuimos citantes también nosotros, se decía que iba a haber una intervención de 5 box culvert. Se iban a construir 5 box culvert, eso fue lo que nos dijeron en el 26 de julio, que se iban a construir, 5 box culvert. Aquí está en pantalla las abscisas en donde se iban a intervenir esos box culvert. Pero en el informe de hoy siguiente, por favor, ya esa información no está. O sea, desaparecieron esos box culvert. Hay una intervención de las alcantarillas, pero que no está en el diseño inicial que nos habían dicho nosotros. Entonces sí hay cambios. Entonces no entiendo si ha habido cambios en el diseño hidráulico o no. Siguiente, por favor. Y acá, de 5 box culvert que nos dijeron al inicio, acá solo relacionan 2. El del KO 122 y el del KO 270. Pero del KO 270 nos dicen que es una adecuación de alcantarilla y no un box culvert nuevo. Entonces uno no entiende. En un informe el 26 de julio nos dicen que son 5 box culvert y hoy nos dicen que es un box culvert y una intervención de alcantarillas. Entonces, realmente no se entiende, secretario. Ha habido cambios. Aquí dicen una cosa un mes, el otro mes dicen otra, pero la obra igual sigue sin avances. Siguiente, por favor. Realizaron obras cuando estaba el contrato suspendido. ¿Eso es normal? El box culvert. Siguiente, por favor. Siguiente. Ese box culvert que se ve en pantalla, que se construyó, esta foto es 24 de julio cuando el contrato estaba suspendido y estaban haciendo obra. Siguiente, por favor. Del mismo 24 de junio, contrato suspendido, pero estaban ejecutando obra. Entonces, no trabajan cuando el contrato está en, digamos, vigente, o más que vigente, cuando está en ejecución normal, pero trabajan cuando el contrato está suspendido. Siguiente, por favor. Esto fue el 29 de junio, haciendo el box culvert. Además, sobre un lugar en el que no había un paso de agua suficiente para hacer un box culvert, según nosotros mismos evidenciamos allá, y se ha evidenciado también en este proceso de ola invernal. Era una alcantarilla. De pronto el box culvert sí se hubiera requerido más adelante, donde hay y ya voy a mostrar, hay un problema de inundación ahí permanente, que ya es notorio. Entonces allí estuvieron interviniendo este box culvert en época de suspensión del contrato. Ahí sí avanza. O sea, avanza cuando está suspendido. Y cuando no está suspendido, no avanza. Siguiente, por favor. Plan de manejo de tráfico, en donde, ojo a esto, este plan de manejo de tráfico decía que buses con participación nula. Es que buses con participación nula. La comunidad que vive allá, la comunidad que se transporta, se va hacia el sector del Puyón, por la vía Tabio. Imagínense que según este plan de manejo de tráfico, por allá no pasan buses. Según esto. Estos buses que les ha tocado hacer una vuelta, sobre todo Transcogua, que es la que más ha colaborado con esto, les ha tocado hacer una vuelta por el Alto del Gallo. Y nosotros que pasamos por allí con un camión, y ya termino, presidente, casi que nos quedamos enterrados subiendo por ahí, subiendo en el bus del municipio para hacer la visita de obras. Imagínense el otro tipo de transporte, automóviles y demás. Siguiente, ya voy concluyendo acá. Siguiente. Este es el paso, este es el cerca al K270, K0270, en donde vean la inundación. Ese paso lo habilitaron para que pasen carros, pero cuando llueve, pues efectivamente es muy difícil. Cuando llueve fuerte no se puede. Esta es la solución que dieron de un paso permanente, pero que lo habilitaron no hace mucho, pero pues está sujeto a las lluvias y esto se va deteriorando. Esto ya se intervino, esto ya tiene box culvert debajo, esto ya tiene excavación, esto ya tiene material y esto se va a deteriorar. ¿Y vamos a volver a pagar eso? ¿Esto no lo van a intervenir? ¿No le van a hacer otras intervenciones? Siguiente, ya voy. Gonzalo, ya se le acabó el tiempo. Sí, gracias, presidente. Ya esta es la última diapositiva. Y la gente que nos hemos encontrado en las visitas, que tiene que caminar 40 minutos, una hora, estudiantes, personas con mercado caminando todo ese tramo porque estuvo cerrada mucho tiempo. No tiene paso peatonal el desvío que se hizo. No tiene paso peatonal. Entonces a la gente le toca caminar entre este barro para seguir la trayectoria por la obra. Si esto les parece normal, si esto les parece que no está pasando nada, si esto les parece que va
viento en popa la ejecución de este contrato, pues no sé en qué país viven ustedes, pero la comunidad de San Jorge es testiga de todos los problemas que están pasando en esta obra y queremos hoy soluciones, concejales, queremos hoy soluciones, soluciones para la comunidad, que nos digan por qué esta obra tiene una ejecución tan deficiente y por qué a la administración municipal esto le parece normal. Le parece completamente normal, como si no pasara nada. Aquí vienen a dar un informe como lavándose las manos, como si no estuviera pasando nada. Hoy exigimos respuestas y esperamos irnos con cosas claras de esta sesión del Consejo. Muchas gracias, presidente.